Javier Tolentino, qui va nous présenter son ouvrage, El cine que me importa, et puis qui va nous parler aussi de son rapport au cinéma espagnol, más bien español, de su relación con el cine español, que, bueno, como lo comenté, me parece que en el inicio, en la apertura de este coloquio, pues, en esta serie de coloquios siempre estuvimos tratando de establecer una relación entre el mundo académico y el mundo de la creación cinematográfica y de toda la gente que trabaja en la cultura cinematográfica. Para nosotros es importante y bueno, solemos invitar no solamente a cineastas, sino también a críticos. Bueno, mañana tendremos a una cineasta, una productora, o sea, la gente que gravita en torno a la cultura cinematográfica, y es el caso de Javier Tolentino, a quien invitamos no solamente por su libro y ese cine que le importa y que nos importa también, porque, bueno, viendo las películas de las que habla, pues son películas que a nosotros, y cuando digo nosotros son los hispanistas, que aquí estamos, nos importan, pero también me parece importante darle la palabra por su papel de crítico y su papel de director del programa El Séptimo Vicio, que pues descubrí hace poco, lo tengo que confesar, que me aficioné todavía más, que bueno, he participado en este programa personalmente y he visto cómo trabaja Javier Tolentino de una manera que me parece muy interesante para defender ese cine del que nos va a hablar. Es decir, no solamente pues, una relación con el cine del que se habla en los medios de comunicación, porque hay detrás una industria que lo fomenta, no solamente del cine pues, que se vincula con estrenos, con una actualidad, sino pues, y no de la forma en que se suele hablar del cine en los medios dominantes, que es muy rápida y con una perspectiva más bien promocional, sino una forma más tranquila de hablar de cine, con unos programas que se parecen mucho a unas tertulias en que él tiene, pues, habla con la gente, escucha a la gente y hay tiempo para hablar de cine y no se está sometido al ritmo infernal al que os sometimos, Julie y yo, estos días. Entonces, pues, les invito a que escuchen este programa y, bueno, ahora pues le voy a dar la palabra a Javier, que además pues, ha estado aguantando ese ritmo frenético desde esta mañana a las 7, luego, bueno, un cóctel y la segunda sesión a las 9:30 con homenaje a José Sacristán y la película Magical Girl, cuyo director vendrá mañana en una mesa redonda a publicar. Sin más, le dejo la palabra a Javier. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Carla, supone, gracias. En fin, buenas tardes. No sé qué hago aquí. Después de, y no ha sido ningún mérito soportar las muy interesantes ponencias que he oído aquí. Algunas expresarán la torpeza de este cronista, porque yo soy un cronista cinematográfico, no soy doctor ni siquiera en medicina, y la verdad que mi mirada es únicamente la de un cronista, que mira la pantalla e intenta que la pasión por el cine que se formó desde muy pequeño pues fuera una disculpa para poder seguir viendo cine. En el fondo es esto. Yo me apunto a los temas de la mañana, a los que bueno, quería agradecer a Nancy y a Julie. Soy fantástica, estáis en un parlamento maravilloso, defendéis el cine español más que en España, o sea, es bastante meritorio. Y defendéis sobre todo el cine, es más importante, en lengua española. A mí me parece que es bastante importante, ¿no? Defender desde París y desde esta universidad el cine que
que se haga en español, a mí me emociona. Lo que he oído aquí esta mañana es realmente bastante importante y bastante interesante. Tengo también el respaldo de mis amigos mexicanos aquí, que me acabo de venir de México, y la verdad es que hay una relación muy directa, ¿no?, entre el cine mexicano y el cine español. Y no solamente desde el nivel, por supuesto. También quiero saludar a José María Riva, que es uno de los responsables del vídeo aquí. A Nuevo, La Hora del Sol, como si es uno de los grandes mitos del cine español, una de las grandes musas de Carlos Saura. Y también a la doctora Olga Correas, que pasaba por París, está aquí, y es la autora del prólogo del libro, con lo cual te agradezco siempre la mirada que hizo, la paciencia que ella tuvo para leerse todos los textos y hacer un prólogo inmerecido a todas luces, por supuesto. Bueno, dicho esto, decía que me apunto a los temas de la mañana y a los de la sobremesa, la catástrofe como pérdida, y sobre todo lo apuntado por el profesor Sánchez Dios con Franco. La derrota ha construido, es cierto, o comparto, una nostalgia en mi país, ¿no? La nostalgia de la barbarie, el desgarro por la pérdida. ¿Qué hubiera pasado? Lo he preguntado esta mañana, según estaba ahí con algunos compañeros, si Franco no hubiera ni siquiera amenazado a un gobierno legalmente constituido. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido guerra en el civil? Que es como realmente... No, es que ha sido perfecto. Sí. La verdad que sí. Yo estoy gritando cuando no grito, ¿verdad? Tú eres perfecto. No estaba hablando de la guerra civil, ¿qué hubiera ocurrido si no hubiera habido 1 millón de muertos? También salían los Buñuel, los Blanca, los Saura. El cine español como símbolo, el cine español como épica de la derrota. Sigue esa derrota, sigue ese lastre. Nada más hay que mirar los medios de comunicación, nada más hay que ver que cualquier cambio que hay en este país, en España, sea social, sea política, sea cultural, pasa por la terrible emoción de dos bandos. Por supuesto, siguen al mismo tiempo. Y realmente excepcional que esta mañana aquí se haya pedido la película del Asturiano, de un buen tipo, de un buen realizador, tosco, tierno, poético, dulce, duro y sobre todo espectacular, asturiano, Ramón Luis Bando, aquí en otro tiempo, en asturiano, aquí en otro tiempo, porque esa película que yo les animo y les sugiero, les ruego que la vean en su totalidad, apenas dura 1 hora, porque es arqueología pura, ¿no? Aquí no hay comedia, como... Me ha hecho mucha gracia bueno, gracia en el sentido más cariñoso del término. Ha dicho que todo el cine es industrial, incluido el nuevo cine español. Está muy bien. El sentido del humor de... ¿Me permite decir de los norteamericanos? No soy norteamericano. No, pero es un sentido del humor que puede venir de ahí, ¿no? Puede venir. A mí me ha sonado ahí, ¿no? Los sindicatos que son. Bien, bueno, en todo caso, que esta película, bueno, pues, no tiene comedia, no tiene televisión, tampoco hace la tesis detrás de esta película. Es un cine de lo real, es un cine de esa épica, es un director acostumbrado a la resistencia, a reconstruir, como lo hace Ricky Pan, las imágenes arrancadas de nuestra memoria, la memoria de España, la memoria de Camboya, da igual. Es un paisaje, es un sonido, una misma fecha salvo el mismo año, ¿no? O sea, que la película va recorriendo, efectivamente, los lugares desde 2014, donde allí se ha fusilado a gente, donde allí se ha acabado con aquellos pastores, campesinos, mineros, que no quisieron que aquella España de la República fuera defenestrada por la fuerza. Así que arqueología pura. Es también sonido, es también un grito desesperado. Y además se construye la imagen desde ese grito, pero desde el silencio, desde el peso y el paso de la memoria. Así que realmente muy importante. La expresión, la representatividad. ¿Cómo? Me preguntaba ahí en la mesa, ¿cómo se cuentan los desgarros de la violencia? ¿Cómo se cuentan desde el cine? Y recuerdo a un mexicano que me importa mucho, a Paul Leduc, que hizo esa película Cobrador basada en los textos de Carlos Fonseca. Esa factura, dice Paul Leduc,
que pasa un hombre que quiere rendir cuentas con una sociedad que le ha obligado a vivir en los grandes guetos de las minas alimentarias, ¿no? ¿Cómo se recupera uno de eso, ¿no? ¿Cómo realmente le quiere hacer pagar a la sociedad desde ese haber nacido en el infierno, ¿no? Pues es la misma comedia negra que en España, es la misma comedia negra áspera española, como es Surcos, como es Viridiana, o como es el viaje de Buñuel a las Orcas, ¿no? Yo les decía que yo estoy aquí, bueno, sí, vale, he escrito un libro y dos, pero desde mi afán por la crónica cinematográfica, ¿no? No hubiera podido hacer esa crónica cinematográfica, no hubiera podido estar 30 años realizando un trabajo que me sigue apasionando como el primer día, si no hubiera contado con una emisora que deba parecer que me relaciono con el gremio, que soy dúctil, educado, cariñoso con mi empresa. Pues les aseguro que no sé si la línea, porque nadie me obliga, además de título personal que yo soy. Pero no hubiera podido hacer esto sin Radio 3, ¿no? Que es un modelo de construcción de un periodismo cultural que yo les aseguro que recorriendo por ahí algunos países no encuentro un modelo parecido de apuesta durante casi 40 años por la cultura, por el soporte técnico expresivo de la radio creativa y sobre todo lo más importante para ejercer el periodismo cultural, que es la independencia. Y lo más curioso, que se hace de los presupuestos generales del Estado, eso dicen, ¿no? O sea, desde la radio pública. Y eso es bastante más emocionante, ¿no? Bueno, yo quiero también apuntarme al desgarro, a la épica, a la guerra civil, ¿sabes? A la memoria y a un cine que cuando está construyendo este tipo de cosas es vetado por el mercado en España y en Europa. Yo les voy a poner un fragmento de una película que, igual que se ha puesto aquí esta mañana, la película asturiana de Ramón Luis Blanco, esta no se ha puesto jamás en ningún cine español. Y no solo porque las salas coinciden realmente este índice de edición pequeño, porque hay que tener rigor, por lo menos. Se habla mucho de que el cine español, lo único que se habla es de la guerra civil y es bastante tramposo eso, porque no es verdad. De hecho, no se ha hablado suficientemente de la guerra civil, pero a ella le sorprendía en algunas lecturas de ese texto que hablara bien del cine español, ¿no? Que hablara bien de Saura, de Buñuel, y que la gente siempre que habla del cine español siempre habla de ellos, de los mismos, ¿no? Siempre están hablando de sí o de oro. Y incluso los que más repiten eso son los que menos son vistos. Y en España los que más suelen criticar el cine de Saura, de Buñuel, de Basile Martín Tapino, que son los hombres también más ignorados en nuestro país, ¿no? Aquí en la Cineteca Parisina se han dedicado retrospectivas en Berlín, pero no en España, ¿no? Es curioso que España siempre responda así ante la amenaza y ante la cultura o ante la inquietud por lo que cuentan de una pantalla, ¿no? Es una pantalla de cine. Siempre les inquieta mucho lo que piensan los cineastas, lo que dicen los cineastas. Digo, quién es, les inquieta siempre es al poder político, no a otro. Pero en el fondo ese poder político es el que de alguna forma reparte el juego en la cultura. Entonces es una penalización que siempre tiene el cine español. Yo le preguntaba a Thierry Fremont, este visionario, que es que lo mejor para el tiempo es mejor que me olvide de lo que había escrito, ¿no? Porque es más tranquilito, ¿no? Hemos tomado café, hemos oído todas muchas cosas esta mañana. Entonces, yo le preguntaba que por qué es habitual que Can no programe mucho en español, ¿no? Y me hablaba de crisis, me hablaba de que está muy mal el país y estaba peor con la dictadura. Y había un gran tema. Esto está pasando ahora, ¿no? En España. En España ha salido una generación de gente muy desconocida. Por ejemplo, Carlos Bermúdez, un tipo muy interesante, un cine muy atrevido, muy arriesgado. Y hay un circuito, y eso sí habrá que reconocérselo a los festivales de cine como San Sebastián, como Valladolid, como pequeños festivales y bibliotecas que sí construyen
además está habiendo un vicio últimamente que a la gente le molesta, a la gente le molesta, que haya muchos festivales, muchos debates, muchos coloquios y muchos encuentros. Gracias a que hay este circuito de festivales, diríamos, de otro cine, del nuevo cine español. Aquí se ha hablado esta mañana de 1960 como el nacimiento del nuevo cine o el cine de autor en México. Habría que recordar que en 1955, en las conversaciones de Salamanca, donde nacía de alguna manera un movimiento en nuestro país, dentro de la dictadura, que empezó por reivindicar algo que venía de aquí, de Francia, lógicamente, de novedad, que es que el cine es del autor, y que sería muy bueno que los medios de comunicación, entonces decían, gente como Borao, gente como Basil Martín Patino, como Berlanga, pedían a los directores de los periódicos de aquel tiempo, por favor, no dediquen ustedes a los periodistas que van a la área de cultura que sean los peores, intenten que sean los mejores. Bueno, son cosas del nuevo cine español, que cuando se habla ahora del nuevo cine español, o del nuevo cine francés, o del nuevo cine italiano, realmente es que no hay imaginación dentro del periodismo, y no solo del periodismo, también desde el análisis más elevado cinematográfico para poner etiquetas más precisas, ¿no? Es verdad que hay un cine en este momento en todo el mundo ya cada vez es más estúpido poner fronteras y nacionalidades al cine, ¿no? Porque cuando vemos la película asturiana de Ramón o el de Rintipan, tiene más coincidencias que muchísimos autores españoles entre sí, ¿no? Así que cada vez, dado los soportes que está habiendo en la producción cinematográfica, dado el manejo y la facilidad también de hacer cine desde un teléfono, desde cualquier lugar, está facilitando unos formatos distintos y una búsqueda fílmica, una búsqueda de la narración y de la escritura cinematográfica muy distinta, muy diferente, y España está en eso. Lo que ocurre es que hay gente que quiere ver este cine, o que está preocupado y le inquieta el nuevo cine argentino, y gente que quiere ver siempre a Carlos Saura y a Buñuel en el cine español. Reivindico ese punto de vista de que hay cines en este momento que, a pesar de la crisis, a pesar de las salas, a pesar de todo, hay un cine diferente, estimulado primero por la nueva tecnología y segundo también por gente joven muy conectada en el mundo, entre ellos con realizadores diferentes que se pasan experiencias, conocimientos, reuniones, se ve muchísimo, y yo creo que a pesar de la crisis, a pesar de las penalizaciones que tiene el cine, están en una generación muy interesante, ¿no? Yo no quiero perder el tiempo, pero traía aquí para mostraros parte de ese cine que yo considero realmente interesante, pero se pueden quedar con 3 títulos, por ejemplo, ¿no? Con Darkness, Teorías sobre la oscuridad, de Óscar Alegría, Óscar Conca. Me parece que es una película que dentro de este año o del año que viene, cuando se entere alguien, dará bastante que hablar. Es maravilloso como el color negro en la pantalla puede construir un tejido, una escritura, un discurso, un pensamiento infinito desde la teoría del negro. Eso lo hace Óscar Alegría, que en este momento, él hizo su primera película en Mambaquear, realmente bastante importante, y la segunda, ¿no? está extraordinaria. Segundo, lo que les puedo ofrecer de este nuevo cine, y dice otra vez lo de nuevo con las reservas de poder definir de alguna manera el cine reciente de los últimos 3 años que está habiendo en España, y que tiene una definición muy curiosa, y es que normalmente han sido 2 ciudades en España las que han brindado, diríamos, las teorías del cine español. Una ha sido el pueblo de Barcelona, que nació, además, el origen del cine español está en Barcelona, y Madrid, que cogió luego el relevo, y fueron 2 ciudades que siempre han mantenido la vanguardia, ¿no? Pero estos últimos 4 años están en un nuevo cine español en Galicia, en Canarias, en Andalucía, y es muy importante que ocurra eso porque no está sobre todo el anhelo de querer estar en la metrópoli, ¿no? o el deseo de estar en París o estar en el centro de la capital del imperio del reino, ¿no? Se puede trabajar desde ciudades periféricas, y la mirada además gana de matices. Y ahí, por ejemplo, tenemos a dos realizadores muy jovencitos. Uno se llama Lois Patiño,
Costa da Morte. Creo que, no sé, José María, si se ha puesto, sí, se ha puesto aquí en el festival, no se ha puesto, pero es una de las mejores películas del 2014. Sí, 2013-2014, 2014-2015 sería la que hemos citado aquí de asturiano Ramón Luis Pano. Otra de las películas de otro gallego, por ejemplo, es Pela del Álamo, Nacional 6, y que habla desde su generación, 21 años, 22 años, 23 años, sobre los nuevos, diríamos, náufragos de la península. Son aquellas personas que vivieron en los 60 y los 70 a través de pequeños restaurantes, gasolineras, en una autopista que cruza la península desde Madrid a Galicia, Nacional Sexta, y que de repente desapareció esa autopista, se hicieron otras alternativas de carreteras, esa se quedó muerta, y las aldeas, tal. Es muy interesante la visión, el polo Madrid-Galicia, visto a través sobre todo de una persona joven. El año pasado, una de las premiadas por la Academia del Cine Europeo por el mejor documental, o podemos seguir con Pilar Mansul, un diálogo hija-padre desde África, desde el norte de África. Su padre era militar, era militar y pues confiesa a su hija sus relaciones homosexuales con marroquíes. Lo menos importante es esa confesión, sino es el diálogo de la hija con el padre a través sobre todo de una textura cinematográfica muy brillante. Aparece el primer plano de la película con color blanco total de la pantalla y un punto negro que va desde la izquierda. A mí me recuerda a Paulus, o incluso mejor que a Rostán, en el que la pantalla se funde con la realidad misma del propio cine y con la mirada de la ventana. Bueno, esto es para decirles que sí, que hay otro cine, claro, sí, como lo hay en México, brillantísimo, a pesar de que sigamos queriendo al maestro Aristide y que los diálogos entre las generaciones de los cines en España se rompió y se está intentando reconstruir ese diálogo. Se rompió porque, como cuando llega a Almodóvar, barre con todo, y rompe con todo. De alguna manera nos encontramos en los años 80 con una España con un peso por la dictadura y por la larga noche demasiado pesada. Y quien entra en los años 80 como un tren de fuerte y veloz, es Pilar Almodóvar, y hace lo que, bueno, para algunos consideramos un doble efecto, ¿no? Un efecto muy terapéutico que nos quita las telarañas, el polvo, la pesadez, de verdad todo el peso de la memoria que se ha dicho, toda la historia, y vienen tiempos nuevos, ¿no? O parece que vienen tiempos nuevos, y se empieza con una frescura distinta. Pero también se rompe ese diálogo intergeneracional de alguna manera en el que esta generación de gente joven o de gente de los años 90 no hay una relación, no hay un diálogo. Eso para algunos es bueno, para otros es malo. Yo creo que sí es bueno tener siempre una relación directa con la cinematografía de uno, ¿no? Con las referencias de uno. Yo tampoco quería hablar solo exclusivamente del cine español, porque de alguna manera este texto de aquí, bueno, lo firmo yo, pero es la expresión de un diálogo, como les decía en un principio, de los que hacemos el séptimo vicio con la audiencia de Radio 3. Para hablar de la audiencia de Radio 3, aquí hay gente que conoce muy bien Radio 3 de mi país y podrían hablar perfectamente de esa relación, de esa química que hay, ¿no? Entonces, es el cine que hemos defendido. Por supuesto hemos defendido el buen cine español, no el cine español, sino el buen cine español. Pero hemos defendido también, desde hace muchos años, no puedo creer, bueno, los 25 años, comenzamos con el cine persa, ¿no? El nuevo cine persa, que nos había brindado aquí una palma de oro con la vaca, un extraordinario, había roto el cine iraní con las figuras de Malbagh, de Abbas Kiarostami, había roto con un cine que venía de India y que era, bueno, pues, una mala copia de un cine de consumo comercial que les hacía gracia a los iraníes, pero tampoco lo consideramos como suyo, ¿no? Entonces, diríamos que la escuela del primer festival de cine de Teherán, con las figuras de Malbagh, de Abbas Kiarostami, quienes empiezan a construir un cine diferente, un cine que tiene más que ver casi con el cine europeo que con el cine oriental, y a partir de esa primera relación con el cine francés o con el cine de la novedad, empiezan a construir lo que ahora es probablemente uno de los mejores
las mejores cinematografías de lo real, ¿no? El cine documental que tenemos en el panorama internacional, ¿no? Abbas Kiarostami, pues yo tenía aquí un cuento no muy visto, que es el primer corto de Abbas Kiarostami, que no lo podemos poner, es una pena, porque ya se ve desde el principio la intención de relacionar su cine con la verdad y con la belleza a través de una escritura que no engaña al espectador, que diríamos que esa es la gran diferencia con el cine de consumo, ¿no? Y no quiero poner la centralidad a ese cine de consumo porque injustamente se maltrata a veces o no sé si injustamente, pero muy fácilmente a la industria norteamericana, cuando todas las tecnologías de alguna manera abusan y usan del cine comercial, teniendo al espectador como si fuera imbécil y haciéndole provocar emociones muy falsas, ¿no? Dentro del espectador. El cine de Kiarostami es de una honestidad, el cine iraní que propone Kiarostami, pero que hay gente como Darius Merzoui con La vaca, que ya propone esa especie de honradez que tiene la propia literatura persa con sus cuentos, con su forma de relacionarse con el arte, ¿no? Y lo vemos porque descubren enseguida las trampas del cine, ¿no? O sea, que pueden construir lo que te hacen ver con un plano secuencia que es facilito y que lo puede hacer cualquiera cuando está montado con, a lo mejor con 100 planos, pero luego te descubre las trampas, ¿no? Y te dice que eso es cine, ¿no? A mí me parece que esa es una buena relación con la verdad. Dice, mira, yo manipulo la realidad, es una representación de la realidad, pero la manipulo desde un interés o de una inquietud estética, ¿no? Y eso se ve desde su primer trabajo, El pan y la calle. No sé si han visto ese primer trabajo de Kiarostami en blanco y negro. Es maravilloso, es un plano secuencia de un pequeño de 8 o 9 años que va a la escuela. Y va encantado por ir a la escuela. Y en el camino y de la escuela se encuentra con un perro fiero, muy fiero, ¿no? Entonces se queda ahí media hora esperando a ver qué hace con él. O atraviesa y le muerde el perro, llega tarde a la escuela, ¿qué pasa, no? Entonces, bueno, pues es de una inocencia, de una sutileza, que luego está en todo su cine, ¿no? Igual lo vemos cuando hace ABC África, que con cámaras pequeñitas viaja hasta un hospital donde están niños del SIDA, con SIDA, que ya no tienen, en ese momento, en ese año no había futuro para ellos, y el trato que hace Abbas Kiarostami con esos críos es poesía pura. O cómo trata el tema del suicidio en El sabor de las cerezas, o incluso la mirada de Levi-Notch, que recordaremos todos, ¿no? Cuando se pintan los labios junto al espejo, y ahí en esa mirada descubre que algo pasa con el tema de la experiencia amorosa, ¿no? Bueno, cine español, cine persa, cine iraní, cine francés, y el cine que nos importa, ya insisto en que ese libro lo firmo yo, pero eso es fruto de un diálogo con la audiencia de Radio 3 sobre muchos años de cine y el cine francés. Así que, bueno, hay pues, un capítulo muy grande, pero yo quería reivindicar las dos figuras hablantes de aquí, ¿no? Que es la figura de Agnès Varda. Me parece que su película, Las playas de Agnès, es una declaración amorosa a la memoria que aquí también se ha dicho, pero construyéndola además desde la ficción, no solo desde el relato de la verdad, quién sabe, ¿no? Se reconstruye casi un trapecio, un salto en el aire, ¿no? Y también para alguien que no es muy querido en Francia, tampoco es muy querido como es Robert Petitjean, que a mí me parece que tiene una relación con el cine popular y la cultura obrera que se ha perdido definitivamente en Europa, que ni siquiera el ánimo de ha podido rescatar. En fin, yo no sé si puedo seguir o ya estamos. Venga, estupendo, un diálogo. Pero a lo mejor ellos no tienen una pregunta. Bueno, sí, yo tengo una pregunta. Antes de dejar a la gente que piense las preguntas. Bueno, tu libro es el cine que me gusta, pero en realidad, como lo acabas de plantear, que te importa, en realidad pues como lo acabas de decir, el producto de un diálogo con
una audiencia que son cientos de miles de personas. O sea que, bueno, me gustaría saber pues, cómo llegas a pensar este programa radiofónico, porque no es obvio, no es evidente, pues, según lo veo ahora, pues, programas de tanta duración a diario, etcétera, y que duren, porque este tipo de programas, sé que, bueno, Radio 3 es un caso específico, pero bueno, que primero que tengas la idea y luego que dure ese programa, no solamente que dure, sino que reúna a cientos de miles de personas en torno a ese cine que te importa y que importa a ese público, que es un cine, no diría que difícil, pero un cine que pues, no es el cine de consumo. O sea que un poco que nos hagas la historia de este programa, cuándo, cómo y si tienes pues unos comentarios. A mí lo que me sorprende es que, lo digo sin ánimo de crítica, porque no me voy a hacer aquí ningún tipo de... sino que además precisamente solo tengo que agradecer siempre la colaboración magnífica con Radio France, ¿no? O sea, llevamos muchos años colaborando y siempre me ha sorprendido que no tengan un programa diario de cine en el país que inventó el cine. Y además con una radio pública, con su trayectoria y con su peso. Me sorprende. Sé que siempre sorprende un programa diario de cine y tienes tanto tiempo de contenidos, me preguntaban esta mañana. Y nadie se sorprende de ver 40.000 programas deportivos. Y pues es que del cine puedes dedicar un día a la música, otro día al guión, otro día a la historia, otro día a la relación con las mil historias que todos podemos sacar aquí. Últimamente, dentro de pocos meses, a lo mejor estamos haciendo aquí un séptimo edición con los próximos doctores de este departamento, porque los temas que a mí me han contado que están haciendo ustedes son fabulosos. O sea, así que lo hacemos. El séptimo edición nace por encargo. Yo estaba haciendo otro programa en Radio 5 que se llamaba El Otro Cine Posible. Anteriormente había hecho en 1997, ¿sí? Estaba haciendo El Otro Cine Posible. Del 95 al 97 me habían encargado un programa de cine en Radio 1. Radio 1 es la radio en España generalista, de influencia general, pero duró poco porque, bueno, sigue la antena, pero yo duré poco porque no había buena relación con la independencia. Y me parece que estoy tan agradecido a poder hacerlo de este como edición de Radio 3, que siempre digo lo de la independencia por delante sin que suene tampoco como algo demasiado atrevido. Bueno, pues después de mi experiencia bastante penosa con Radio 1 y después de mi paso tranquilito en Radio 5, que era hablar del cine periférico, del cine que viene de otras geografías, del cine persa, del cine de África, que yo sé que aquí en Francia sí hay bastante interés en el cine africano, en España nada, ¿no? Y de repente pues llegó la propuesta de la radio en la que yo empecé como oyente, como colaborador, como contratillos y tal, y entonces vino de la radio que uno quiere trabajar. Me dediqué un año entero a realizar ese proyecto y bueno, yo lo recogí, bueno, yo no, el equipo que construyó ese programa recogía una audiencia de 80.000 oyentes y tengo que decir que ahora tiene casi 1 millón. Y la verdad es que era fácil hacerlo, tampoco no era mucho mérito nuestro, sino que Radio 3 es una emisora, como he dicho antes, muy clavada en la cultura, además cuando hablamos de Almodóvar, cuando hablamos de Jesús Soto Valls, cuando hablamos de Radio Futura, cuando hablamos de toda la movida de los años 80, el papel que realmente juega en la difusión de ese movimiento es Radio 3. Radio 3 es la que difunde la movida por todos los lugares de España y la que cohesiona también a través de críticos de música que lanzan y proyectan una música que no venden los sellos discográficos, sino que están en maquetas. Entonces, maquetas de gente muy independiente, de gente que nunca había publicado un disco, empieza a sonar como un tiro, como un cañón en Radio 3. Entonces, Radio 3, que tenía una afición por la música total, de jazz, abrimos la ventana del cine y toda la gente que estaba rompiendo audiencias de la música lo hace darme conocer. Esa es la historia, la apuesta siempre desde
el séptimo inicio ha sido la independencia, llevamos 27 años. Y también que me preguntaba, hoy almorzando, mi amigo mexicano, sí, no sé, me preguntaba, no, porque yo decía un poco que Radio 3 efectivamente es del Estado. ¿Y cómo va a ser del Estado una radio independiente? Y bueno, es verdad, tienes razón, no es radio del Estado, es radio gubernamental, es verdad. O sea, no, la radio Televisión Española es una radio que dirige cada gobierno que pasa por España, que es muy complicado y muy complejo. Lo que pasa es que cuando nace Radio 3, nace en 1976, estrenando libertad, estrenando democracia. José María Riva me podría apuntar algo si no digo algo que no crees tú que es razonable. Nace en el sueño, en el deseo de libertad y de democracia. Nace en el 77. A partir de ahí, es verdad que luego la democracia va decepcionando a casi toda la sociedad española, pero Radio 3, al ser exclusivamente de Universidad de Cultura, parece que no importa mucho, que no hace mucho ruido. Así todo hemos tenido, por supuesto, noches de cristales rotos en muchas veces, pero bueno, ahí estamos. La audiencia, pues, tienes, no sé, cartas, mensajes, bueno, estás hablando de mensajes, blogs, no sé. No, la audiencia, es que, claro, la audiencia de Radio 3 es espectacular porque no es solamente una emisora de radio, que ya es de por sí algo importante, interesante, es que además es dinamizadora de la música y del cine y del radio y teatro, de las tres cosas. Entonces, cualquier evento, por ejemplo, el séptimo inicio, que yo es de lo que más puedo hablar, pues tiene varios eventos en Filmoteca de Cataluña, además semanales, en Filmoteca de Andalucía, en Filmoteca de Valencia, en la Filmoteca Española. Entonces, estás viendo a los oyentes todos los días en esos eventos, estás debatiendo con ellos, discutiendo directamente. O sea, los oyentes no saben que de Radio 3 que ponen la emisora, se toman el café con la radio, son gente que participa y que interviene, gente además que va al cine gratis, que va al cine independiente, al cine que se puede ver. Gracias a Radio 3 y gracias a los distribuidores independientes que facilitan esos pases, esos eventos. Lo mismo que pasa con el cine, pasa con la música, pasa con la literatura. Por eso digo que Radio 3 es un caso muy especial y muy genuino. Cuando nosotros vamos a festivales como México o aquí en Francia, y solicitud como este, por ejemplo, el Festival de Cine Español que se inaugura hoy, y hablamos con Radio France o con las radios universitarias de México y pedimos un set de radio para el cine, para intervenir, todo eso nos miran un poquito de cara rara, pero nosotros lo hacemos de una forma habitual y es clave para mantener esa relación y esa negociación con la audiencia. ¿Punto algo? ¿Puedo contar un comentario? Me permito, ¿eh? Mira, por ejemplo, Radio 3, yo la escucho mucho aquí y tienen un programa que se llama de flamencos y pelícanos, únicamente de flamenco, música flamenca, por ejemplo, ¿no? Y luego tienen, me parece que ya no está, pero tienen también un programa que se llama la música en francés, música del hexágono. Sí, de Salmón. O sea, música francesa durante una hora, 2 fines de semana. O sea, maravilloso. Lo que quiere decir, por ejemplo, ¿no? Lo que quiere decir ella también, o interpreto, es que es verdad que Radio 3 tiene una definición clara, que a excepción del que les habla o del que habla, el resto son verdaderos protagonistas de la especialidad o del sector que hablan en la radio. O sea, si se habla desde el salón de música francesa, ellos protagonizan el conocimiento, el oficio francés. Si se habla desde el jazz, desde los grandes cafés de Barcelona, el Café Central, hay transmisión, y está ese señor de Radio 3 presentando un concierto. Si se habla de cine exactamente igual, quiere decir que es una emisora que es muy especial, me deja bien. Yo le había dicho a usted que me hiciera una pregunta para... Yo es que comiendo precisamente hablábamos que los periodistas pues, normalmente están más cerca de la audiencia, y la radio especialmente tiene mucha comunicación con la audiencia, más que la televisión, por ejemplo, que la prensa, cuando hacemos prensa escrita. Y bueno, el título del libro, El cine que me gusta, habla mucho... El cine que me importa. A ver si me van a tener que encargar todo por internet, si no me van a hacer por decir Y entonces, siempre hacemos una elección de películas que nos importan, qué películas nos gustan. Y estamos en la época de las grandes coproducciones, bueno, el mercado de Cannes es ejemplo, y hay paraísos fiscales como República Dominicana que ofrecen coproducciones internacionales francesas, españolas,
por ejemplo, que vengan a filmar sin consideración de impuestos, muchas cosas. Tú sientes que cuando montas tus programas marcas una diferencia en el cine que se hace en coproducción, por ejemplo, con apoyo francés, con apoyo mexicano, con apoyo de República Dominicana o Argentina, que son, yo creo, los países con políticas de coproducción más fuertes en Latinoamérica, y el apoyo que reciben para hacer películas de Francia, de Latinoamérica y de España. Puede ser una diferencia del cine que va de coproducción internacional o de producción completamente. Igual a grupo RTV, Radio Española, que también es productora como productora o patrocinadora de muchas películas, que nunca sé de quiénes son las películas. O sea, a partir de que te gusta una película, entonces sí, pero a veces ya sorpresas. Una vez no me ha llamado la atención porque era una contradicción con lo que estaba diciendo, pero me han preguntado ¿por qué nunca hablas de las películas del grupo? Y yo qué sé, no tengo ni idea de cuáles son las del grupo y cuáles dicen no. El séptimo vicio nunca hace rodajes y empieza el programa a partir de que una película la hemos visto. Antes, como si rompe la muralla de la China, o sea, no me importa en absoluto, no nos importa nada. Entonces, a partir de que te gusta una película, pensando, esa es. Bueno, luego vas cayendo cosas, por ejemplo, el diálogo con Thierry Frémaux, que fue un diálogo muy interesante en pleno festival de Cannes, y que fue de verdad como que agradecerle su. Pues. Yo le iba preguntando, ¿por qué hay poco cine español? Es que luego me fui dando cuenta que el cine que se pone en Cannes, casi todo es coproducción francesa. Y dices, coño, ya entiendo. Pues efectivamente, o sea, ponen cine africano, wow, de Ramán Sissaco, Manes Sembene, todo. Pero luego miras, es coproducción francesa. Miras todas las tres películas colombianas que se han puesto en Cannes, es coproducción francesa. Menos mal que hay mucho de bajo la ¿no? Es que no son lo que más mide de unas películas, pero vamos, que tampoco eres tonto, ¿no? Y va entiendo por qué. Y entonces le decía a los Lois Patiño, a los Luz, que entiende que hay una coproducción francesa para estar en Cannes, porque Cannes es muy importante. Se equivocan los españoles dando un poco, girando la cabeza y no, pues no nos quieren, no, perdona. Si tú quieres a una mujer o a un hombre, trabajado un poquillo, ¿no? Entonces, esto es lo que no pasa con el español, que quiere que Cannes, pues si Cannes no va, vete tú a Cannes. En Cannes hay que estar. Cannes tiene la fórmula mágica que envidia de la Francia, de verdad. Era una envidia total, ¿no? Las leyes, la ley del cine. Hay una ley que me gusta mucho, que es esa que hay un porcentaje, no sé exactamente cuánto, de una entrada al cine que va al fondo, ¿no? Eso te libera de los gobiernos. Si estudiamos en España, con el 21% de IVA de cultura y tenemos una generación maravillosa, solo hace falta que se den cuenta los franceses. Lo que yo he notado es que en todos esos debates no hemos hablado nunca de la radio, de hecho, como si no existiera. Entonces, ¿qué te parece cuál es la contribución específica de la radio a la supervivencia de la crítica cinematográfica, que está muy amenazada en impreso por motivos comerciales, ¿no? Además cortas las reseñas. Yo soy periodista también y he notado cambios. ¿Y la radio? ¿Qué nos ofrece? ¿Cómo me gusta la pregunta? Porque efectivamente, pues en estos coloquios de los años anteriores estuvimos pensando la cultura cinematográfica, pero es verdad que incluimos la cultura cinematográfica, la crítica escrita, pero no pensamos en la radio, que tiene un papel muy importante. ¿Cómo me las preguntas? A ver cómo digo esto sin que parezca. El séptimo vicio tiene todos los premios que puede aspirar. Ondas, premio de la crítica, ninguno merecido, se lo prometo, ¿no? De verdad, los premios son muchos. Pero el de la crítica me emocionó, que era la radio, no porque era el séptimo vicio. De hecho, compañeros de la SER, compañeros de otras radios, estuvimos juntos, yo los pedí, porque era un reconocimiento y algo que se lleva trabajando mucho tiempo, ¿no? ¿Qué es crítica cinematográfica? Si una foto puede ser, como bien sabes, una crítica cinematográfica, o puede ser yo recuerdo a uno de los grandes de la crítica periodística, Fernández Santos, a propósito de una película de Garfield, que decía, para finalizar la crítica,
historia de un beso, coma, de un besito. No hace falta decir más. O sea, con eso ya te has librado de 500 páginas de ensayo y análisis periodístico. Con eso quiero decir que la radio, por lo menos en España, que hay 14.000 programas de cine. O sea, este inicio es uno de los programas, pero en las otras radios todos tienen programas. O sea, el caso excepcional es lo de Francia, que algún día voy a preguntarse por qué, ¿no? Pero con los profesionales de la radio yo ya lo he hecho. Nicolás Figuerer, uno de los grandes documentalistas de este país, estuvo invitado por el séptimo edificio de Madrid, en Cineteca, en Matadero, para ver su película y para dialogar sobre la radio francesa. Y no lo entendía tampoco él, no se entendía muy bien por qué no se construyen, pero bueno, supongo que las dinámicas periodísticas y mediáticas de cada país responden a algo bastante más profundo de lo que puede ser dicho aquí, deprisa y corriendo. Claro que se hace crítica cinematográfica en la radio y en los medios audiovisuales, en programas importantes de la televisión española, o bueno, como Días de Cine, por ejemplo, que conocerás seguramente, que conocéis aquí vosotros. Se hace crítica cinematográfica y además con mayor impacto que en los medios escritos, que es algo, claro que es importante todo tipo de crítica, claro que es importante la crítica académica, por favor, pero ¿a quién llega la crítica académica? Sigamos después, la crítica analítica, y la crítica periodística, y la crítica en los medios audiovisuales. Todos son compatibles, todos son buenos, ¿no? En España están activos prácticamente, todos son unos entre otros, pero bueno, eso es muy español también. Y la gran aportación es, yo creo, dar claves para luego ir al texto, que es lo que tenemos que hacer en los medios audiovisuales. O sea, tú estás hablando de Luis Patiño, ahora, o de Luis Belús, construyes desde la palabra, qué bonita la ponencia del sonido, del ruido, del grito, por favor, y desde ahí construyes el deseo, que es como que se construye mucho más desde el pensamiento y desde el texto, que audiovisual, que muchas veces desde un periodismo cinematográfico escrito que tiene lectores en este momento o menos impacto en la sociedad. Estaba pensando, me ha hecho un poco pensar en un programa de cine que seguramente muchos de los presentes conocerán, en un programa de francés en France Inter. Yo lo recuerdo, yo era fan, se llamaba Pendant notre travaux, le cinéma reste ouvert. Te preguntaba primero si lo conocías y segundo si para el séptimo vicio te has inspirado, te alimentas o tienes ciertas referencias de modelos en radios tanto nacionales como extranjeras de periodismo sobre cine, de crítica sobre cine en la radio. Había un programa en la radio española antes del séptimo vicio que nació de Radio 3 en Boceto, que luego se hizo en la SER. En Boceto nació en Radio 3 primero. De hecho, todos los responsables de ese programa estaban en la escuela taller de Radio 3. Pero el programa se hizo y duró 10 años en la cadena SER. Se llamaba Lo que yo te diga. No sé si os acordáis. ¿Te acuerdas, no? Sí, me acuerdo. Bueno, yo les traigo un modelo para hacer lo contrario. ¿Por qué? El tema del texto me parecía que faltaba un diálogo con los autores. Cuando empezó el séptimo vicio no había casi nunca esa buena filmoteca, no había nunca diálogo con los autores. Lo más que había era en las premieres que el director de una película presentaba la película, pero sí era el autor, no había diálogo con él. Entonces, una de las cosas que queríamos hacer era alimentar y construir un diálogo. Es muy difícil, lo sabe Laura, es muy difícil que haya bueno, nunca ha habido un político en Radio 3, ni en el séptimo vicio, pero muy poquitos actores o actrices que conocen el séptimo vicio saben que es prácticamente, una vez sí, y además uno se alegra porque es otro tipo también de diálogo y de conversación muy cariñosa, pero nos importa mucho el autor, el director, a partir de aquí el encuentro de los oyentes con ellos. Eso no lo había en la radio española y ese fue nuestro modelo. Creo que la radio en Europa se ha quedado muy vieja, pero esto es otro debate. Creo que la radio en América tiene otros niveles, muchos más, de más color, de más relación con la sociedad en la que está ubicada, y en Europa yo creo que la radio está muy por encima de lo divino y de lo humano, o sea, está salva del texto. Una pregunta hipotética, porque pues no... Yo escucho mucho la radio, pero con podcast. O sea, que la verdad no escucho tanto la radio como los podcasts que tengo aquí, que bueno, en cada momento, pues...
¿cómo impactó el surgimiento de los podcasts a nivel de la audiencia de los programas? ¿Se toma en cuenta? No. Bien. Qué buenas preguntas, ¿eh? Nos tengo que marcharse, ¿no? Ha revolucionado completamente el panorama. En muchos niveles, además. Por ejemplo, la audiencia que tiene Radio 3 directa es, lo he dicho antes, es muy importante, pero es que es impresionante la que hay fuera de podcast, es mucho más. Tanto que nos ha llevado a construir otra emisora solo de podcast que se llama Radio Extra. No sé si la conocéis, pero en fin, es una maravilla que hagas un viaje en tu coche, te descargas previamente todo lo que quieras, con esos programas de Radio Extra o de tal, y luego haces un viaje maravilloso sin interferencias. Además, como son todos programas muy especializados, pues Edu Valdés, Aniversario de su muerte, monográfico, es una maravilla, saber hablarlas, y tú vas todo el viaje, ha revolucionado completamente, tanto en el punto de vista externo, como estamos hablando, de hasta crear otra cadena de radio que se llama Radio 3 Extra, solo de podcasts, con programación propia, no con la programación que está en Radio 3 convencional, sino Radio 3, diríamos convencional, tiene su programación, y Radio 3 Extra, solo en podcast, tienes otra programación que no la puedes usar en la radio convencional. Y esa Radio 3 Extra es una audiencia bastante importante. Pero luego también de cara a la propia empresa Radio Televisión Española. O sea, cuando no había este feedback que de alguna manera pues expresa que hay una audiencia muy importante, pues más de un político y más de un director del grupo de comunicación Radio Televisión Española que piensa que Radio 3 es demasiado sospechosa, demasiado subversiva, que defiende demasiado el cine y la música como para ser de derechas, pues tiene que sopesar que eso va a tener también una respuesta por parte de la sociedad pequeñita y cultural española, pero también influyente. Y entonces, bueno, nos gana credibilidad dentro de nuestra propia empresa el ver que las redes sociales funcionan de maravilla, en que los podcasts alojan récords de audiencia comparados con los programas que apoya la empresa. Digamos que Radio 1 es la cadena de radio que apoya la empresa, esa es su importancia. Radio 3 es algo pequeñito, no les importa mucho, pero sin embargo cuando ven las audiencias que tienen, la cadena que ellos apoyan y la nuestra nos llena de credibilidad. Menos mal. Ya tenía ganas de irse al cine, ¿eh? Con Teresa Cristal, con Ángel, con Carlos Dumont, con Laura del Sol. Bueno, yo vuelvo a retirar mi agradecimiento y yo espero volver. Espero con mi radio. Y para mí, que aprendí a leer a los 3 años frente de la Universidad de Salamanca, una vieja escuela de la Casa de las Conchas, que compartíamos curso de verano con la Sorbona, estudiantes de aquí y de la Universidad de Salamanca, pues me hace ilusión estar aquí. Y les agradezco muchísimo su silencio, de verdad, y defendamos el cine que nos importa.